La persona y obra del Espíritu Santo, cómo se revela en las Escrituras y en la experiencia personal, por R.A. Torrey. Capítulo 17. Orar, dar gracias, adorar en el Espíritu. De los pasajes más profundamente significativos de la Biblia sobre el tema del Espíritu Santo y sobre el tema de la oración se encuentran en Judas 20 y Efesios 6:18. En Judas 20 leemos: «Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo». Y en Efesios 6:18, orando siempre con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Estos pasajes nos enseñan claramente que el Espíritu Santo guía al creyente en oración. Los discípulos no sabían orar como debían, así que se acercaron a Jesús y le dijeron: «Señor, enséñanos a orar. Hoy no sabemos orar como debemos, no sabemos por qué orar ni cómo pedir, pero hay uno que siempre está disponible para ayudarnos. Él sabe por qué debemos orar. Él ayuda en nuestra debilidad en este asunto de la oración, como en otros asuntos. Nos enseña a orar». La verdadera oración es la oración en el Espíritu, es decir, la oración que el Espíritu Santo inspira y dirige. La oración en la que el Espíritu Santo nos guía es la oración según la voluntad de Dios. Cuando nosotros pedimos cualquier cosa según la voluntad de Dios, sabemos que Él nos escucha y sabemos que Él ha concedido lo que le pedimos. Podemos saber que es nuestro en el momento en que oramos tan seguramente como lo conocemos, después cuando lo tenemos en nuestra posición real. Pero, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios cuando oramos? De dos formas. En primer lugar, por lo que está escrito en su palabra. Todas las promesas en la Biblia son seguras, y si Dios promete algo en la Biblia, podemos estar seguros de que es su voluntad darnos eso. Pero hay muchas cosas que necesitamos que no están específicamente prometidas en la palabra, y en ese caso es un privilegio conocer la voluntad de Dios, porque es la obra del Espíritu Santo enseñarnos la voluntad de Dios y guiarnos en oración, siguiendo la línea de la voluntad de Dios. Algunos objetan la doctrina cristiana de la oración porque dicen que enseña que podemos acudir a Dios en nuestra ignorancia y cambiar su voluntad y someter su sabiduría infinita a nuestra insensatez errada. Pero esa no es la doctrina cristiana de la oración en absoluto. La doctrina cristiana de la oración es que el creyente tiene el privilegio de ser enseñado por el Espíritu de Dios mismo para saber cuál es la voluntad de Dios y no pedir las cosas que nuestra necedad nos impulsa a pedir, sino pedir las cosas que el Espíritu de Dios, que nunca se equivoca, nos impulsa a pedir. La verdadera oración es la oración en el Espíritu, es decir, la oración que el Espíritu inspira y dirige. Cuando llegamos a la presencia de Dios, debemos reconocer nuestra debilidad, nuestra ignorancia de lo que es mejor para nosotros, nuestra ignorancia de lo que debemos orar, nuestra ignorancia de cómo debemos orar. Por ello, y en la conciencia de nuestra total incapacidad para orar correctamente, mirar al Espíritu Santo para que nos enseñe a orar y entregarnos completamente a Él para dirigir nuestras oraciones y para llevar a cabo nuestros deseos y guiar nuestra expresión de ellos. No hay lugar donde necesitemos reconocer nuestra ignorancia más que en la oración. Correr descuidadamente a la presencia de Dios y pedir lo primero que nos viene a la mente o por lo que algún otro irreflexivo nos pide que oremos, no es orar en el Espíritu Santo y no es la verdadera oración. Debemos esperar al Espíritu Santo y entregarnos al Espíritu Santo. La oración que Dios, el Espíritu Santo, inspira es la oración que Dios, el Padre, responde. Los anhelos que el Espíritu Santo engendra en nuestros corazones a menudo son demasiados profundos para ser expresados, demasiados profundos aparentemente para una comprensión clara y definida por parte del creyente mismo en quien obra el Espíritu. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dios mismo debe escudriñar el corazón para saber cuál es la mente del Espíritu en estos anhelos no expresados e inefables. Pero Dios sabe cuál es la mente del Espíritu. Él sabe lo que significan estos anhelos dados por el Espíritu que no podemos expresar con palabras, incluso si no lo sabemos. Y estos anhelos están de acuerdo con la voluntad de Dios, y Dios los concede. De esta manera sucede que Dios
puede hacer mucho más abundantemente de todo lo que pedimos o pensamos, según el poder que obra en nosotros. Hay otros momentos en los que la dirección del Espíritu es tan clara que oramos con el Espíritu y también con el entendimiento. Entendemos claramente qué es por lo que el Espíritu Santo nos lleva a orar. El Espíritu Santo inspira al creyente y lo guía tanto en acción de gracias como en oración. Leemos en Efesios 5:18 al 20, «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo». El Espíritu Santo no solo nos enseña a orar, también nos enseña a dar gracias. Una de las características más destacadas de la vida llena del Espíritu es la acción de gracias. En el día de Pentecostés, cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron como el Espíritu les dio expresión, los escuchamos contar las maravillosas obras de Dios. Y hoy, cuando cualquier creyente está lleno del Espíritu Santo, siempre se llena de acción de gracias y alabanzas. La verdadera acción de gracias es para Dios, el Padre, a través o en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspira la adoración por parte del creyente. Leemos en Filipenses 3:3, «Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne». La oración no es adoración. La acción de gracias no es adoración. La adoración es un acto definido de la criatura en relación con Dios. Adorar es inclinarse ante Dios en el reconocimiento y la contemplación de sí mismo y la perfección de su ser. Alguien ha dicho, nuestras oraciones están ocupadas con nuestras necesidades. En la acción de gracias, somos llevados por nuestras bendiciones en nuestra adoración. Estamos absortos en Él. No hay adoración verdadera y aceptable excepto la que el Espíritu Santo impulsa y dirige. Dios es Espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad, porque así el Padre busca a sus adoradores. La carne busca inmiscuirse en todas las esferas de la vida. La carne tiene tanto su culto como sus concupiscencias. La adoración que impulsa la carne es una abominación para Dios. En esto vemos la locura de cualquier intento en un congreso de religiones donde los representantes de las religiones radicalmente diferentes intentan adorar juntos. No toda adoración sincera y honesta es adoración en el espíritu. Un hombre puede ser muy honesto y muy serio en su adoración y aún no haberse sometido a la guía del Espíritu Santo en el asunto, por lo que su adoración es en la carne. A menudo, incluso cuando existe una gran lealtad a la letra de la palabra, la adoración puede no estar en el Espíritu, es decir, inspirada y dirigida por Él. Para adorar correctamente, como dice Pablo, debemos tener desconfianza de la carne, es decir, debemos reconocer la total incapacidad de la carne, nuestro yo natural, en contraste con el Espíritu Divino que habita y debe moldear todo en el creyente. Adorar de manera aceptable. Y también debemos darnos cuenta del peligro que existe de que la carne se inmiscuya en nuestra adoración. En total desconfianza en uno mismo y abnegación debemos arrojarnos sobre el Espíritu Santo para guiarnos correctamente en nuestra adoración, así como debemos renunciar a cualquier mérito en nosotros mismos y entregarnos a Cristo y su obra por nosotros en la cruz para la justificación. Así debemos renunciar a cualquier supuesta capacidad para el bien en nosotros mismos y arrojarnos completamente sobre el Espíritu Santo y su obra en nosotros, en una vida santa, y saber orar, agradecer y adorar y todo lo demás que debemos hacer.